Hace mucho tiempo atrás, no recuerdo exactamente en qué ocasión o momento, en mis viajes y mis caminares por los diferentes lugares de México, me acostumbré a ver un letrero en algunos lugares, y lo vi más de una vez, que decían: se restauran niños dioses. ¿Alguno de ustedes los ha visto, esos letreros allá? Se restauran niños dioses. Por supuesto, me llamó la atención el de restaurar. Me llamó la atención, ¿no? Pero, ¿restaurar a Dios? O sea, ¿el hombre arregla a Dios? ¿Así debe ser? ¿O es Dios el que arregla al hombre? Es Dios el que restaura al hombre. Me llamó también la atención que yo no sabía que había niños en escalas. Y me acordé de un chiste que hacían en Puerto Rico, de unos que alegaban, de cierto país, que alegaban que Cristóbal Colón lo habían enterrado en su país. No, le decía a los turistas: vénganse para que vean la tumba donde enterraron a Cristóbal Colón. Y uno de los turistas, que sabía bastante, dice: pues sí, a Cristóbal Colón no lo enterraron aquí, lo enterraron allá en Europa. Creo que le dijo, lo enterraron en España. Dice, no, entonces le dice el que lo estaba viendo: no, allá lo enterraron cuando grande, aquí lo enterraron cuando chiquito, ¿no? ¿Qué es realmente lo que pasa en la imagen del hombre? También me acordé de algo gracioso que hizo Marbet con una taza que yo traje de Puerto Rico, había llevado a México, donde ella había nacido y vivíamos entonces. Y Marbet tenía como unos 13 o 4 años. Y yo, aquella tacita, pues por aquello de mantener un poquito ligado a mi país, ¿verdad? Mi patria, pues yo tomaba mi cafecito ahí. Ya Betty me daba mi cafecito en la taza de Puerto Rico, ¿no? Pero un día llego y no aparecía la taza. Y yo la busco, no sé. Y Betty me dice: Marbet la rompió. Marbet tenía como 3, 4 años. Dice: Marbet la rompió. Pero te la arregló, me dice. Había agarrado los pedacitos de la taza y le había puesto un montón de pegamento, lo había amontonado ahí. Ella creía que la había restaurado. Ella lo que hizo fue que amontonó los pedazos y le metió pegamento por todos lados, ¿no? Para ella eso era restauración. Y me hace pensar a veces lo que el hombre quiere hacer con la diferencia de lo que Dios hace, ¿no? Nosotros lo más que podemos hacer es amontonar los pedazos, pero jamás podemos poner las cosas como eran. ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Qué es restaurar? Restaurar es restablecer, reparar, reconstruir, reedificar, pero tiene un concepto todavía más interesante que solamente el hecho de restablecer o reparar o reconstruir o reedificar. Me gusta esta frase que dicen, lo encontré en varios diccionarios: devolver una cosa, y escuchen bien porque esta es la clave, devolver una cosa a su estado original. Devolver una cosa o una persona a su estado original, a la antigua condición. Es decir, que sea exacto como estaba y de la manera que estaba y de la forma que estaba. A diferencia de otras ideas, la restauración incluye un estado. No solamente una reparación, sino un estado. Voy a tratar de decir esto en forma simple. Aquí yo tengo un vaso de cristal, bonito, feo, pues tengo mi vaso de cristal lleno de agua, ¿ok? Y alguien lo tumba, se cae, se rompe y se derrama el agua. Entonces viene otra persona y agarra esos pedacitos y los pega perfectamente, que no se ve nada, nada. Y me dice: ya está restaurado. Pues no, está reparado.
porque todavía no tiene el estado original en que se cayó, porque se cayó de aquí y lleno de agua. La restauración es cuando recupera completamente el estado, o no solamente la forma, el estado, su naturaleza. Es decir, está restaurado cuando el vaso se ponga aquí y lleno de agua. O sea que no es igual que solamente decir que hay un renacer en el cristiano, pero hay un regreso al estado original, poniéndolo sencillamente, volver a ser como éramos en el origen. Pero eso vamos a llegar más adelante. Vamos a ver qué nos dice en Hechos 3, 17 al 21. Hechos 3, 17 al 21. ¿Me están siguiendo? Hechos 3, 17 al 21. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Aquí ya está comparando la ignorancia de los hombres que reinan y gobiernan con la sabiduría de los profetas que anunciaban a Cristo, que ya está estableciendo una diferencia. El verso 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, se refiere al momento de la ascensión de Cristo, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Se dieron cuenta? El esfuerzo humano, que por ignorancia no puede resolver los problemas del ser humano, y la oferta divina de un Cristo que está y ascendido a los cielos y va a venir a arreglar todo como debe de ser. ¿Se están dando cuenta? De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. De nuevo, lo que el hombre trata y lo que Dios hace. El hombre lo más que puede hacer es tratar. La pobre Marvet, ahí le pegó los pedacitos como pudo, pero jamás pude volver a tomar café en aquella taza. Solo Dios puede arreglar todas las cosas como son. Estos conceptos en la Biblia se manejan muy amplios, y aquí les voy a dar 3 ejemplos muy interesantes que nos presenta la Biblia de restauración. Y se trata de tiempos históricos cuando se restaura el templo de el templo de Salomón, que después fue el de Zorobabel, después se le llamó el de Herodes. El templo que había construido Salomón y que fue destruido por los babilonios bajo Nabucodonosor en el 586 a.C. Pero también se destruyó la ciudad de Jerusalén. Ellos destruyeron Jerusalén, la ciudad, especialmente las grandes murallas de Jerusalén. Usted cuando lee el Antiguo Testamento, a ver, especialmente los profetas, va a oír mucho de esto. Y también va a restaurar el culto a Dios. Vamos a buscar en Esdras capítulo 1. Vamos a buscar en Esdras capítulo 1 varios versículos. Vamos a empezar a leer del 3 al 5. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías había profetizado por dirección del Espíritu de Dios que el pueblo de Israel regresaría a los 70 años del cautiverio, porque cuando fue destruido Jerusalén por Nabucodonosor, los babilonios, y fue destruido el templo, se los llevaron cautivos. Ya Jeremías había profetizado que 70 años después iban a regresar. El imperio babilónico cayó bajo el imperio persa. Entonces los persas se quitaron del mapa a los babilónicos, se los echaron a un lado y se establecen, y queda como rey Ciro, que es lo que estamos leyendo.
E hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Fíjense cómo Dios está usando a Ciro, al rey de Persia, para que edifique, es decir, le haga y le construya o reconstruya el templo, reedifique, repare o restaure el templo que había destruido Nabucodonosor aproximadamente 70 años antes. Dice: y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, ya vemos que hay una intención de restauración del templo. En el capítulo 3, en los versos 2 al 5 dice, capítulo 3, ahí mismo en Esdras, 2 al 5, dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por su orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, y este es un término muy interesante, sacrificio espontáneo, porque hoy en día en las iglesias manipulan a la gente, le dice cuándo tiene que aplaudir, cuándo tiene que hacer las cosas. No, la adoración a Dios tiene que ser espontánea. Usted puede aplaudir, usted puede gritar, usted puede cantar duro o lo que sea, hasta saltar, pero porque es espontáneo, sale de su alma, de su corazón, está en su experiencia, ¿ok? Y nace de ese corazón, y eso es lo que está tratando de restaurar. Toda ofrenda voluntaria. ¿Ah? Qué interesante. ¿Ah? O sea, el que va a dar a Dios da porque quiere, no porque está obligado, ni porque negocia con Dios. Dios, te voy a dar para que tú me des más. Esas negociaciones no se hacen con Dios porque una falta de respeto al Dios verdadero y único que merece toda honra, toda gloria y toda adoración. Así que aquí estamos viendo hasta este momento que en las restauraciones se va a enviar a reconstruir el templo y se va también a restaurar ¿qué? El culto a Dios, la adoración a Dios. Estamos hablando entonces que restaurar es devolver el origen a la casa de Dios y devolver con la casa de Dios también el espíritu de la adoración. Que haya verdadero sentido en la adoración. Y vamos a ver en Nehemías 2. Os vamos a leer aquí mismo en el 3, perdón hermano. Vamos a leer otros versículos en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Esdras. En el capítulo 3 de Esdras vamos a leer otros versículos. Es que tengo aquí demasiado y quiero ver cómo lo hago lo más simple posible. Vamos a leer del verso 10, el verso 10 y 11 de Esdras 3. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, que según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová. ¿Ok? El cántico era cántico de gratitud a Dios, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Amén. A ver, digamos todos, porque para siempre es su misericordia. Todos. Porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Noten la interacción, noten la conexión que había en la restauración
el culto a Dios y la adoración verdadera con la reconstrucción o con la restauración también del templo. En el libro de Nehemías, más adelante, en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, en el libro de Nehemías, capítulo 2, versos 17 y 18. Capítulo 2, versos 17 y 18. Dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. La restauración también de las murallas y de la ciudad. Cuando se restaura la relación del hombre con Dios, en una adoración de un encuentro personal con Dios, transformador del alma y del espíritu, cuando se restaura y se devuelve al origen el respeto de la casa de Dios, de un Dios que está presente y cuya gloria llena su casa, entonces el pueblo también se restaura. ¿Ah? Entonces la comunidad se restaura. Nosotros hablamos de una sociedad que necesita ser cambiada y arreglada, una sociedad que tiene que ser restaurada. ¿Cuántos asesinatos, ya cosas terribles que no nos podemos detener y decimos porque son demasiadas? ¿Cuántas tragedias, cuántas muertes, asesinatos, la misma familia, la misma gente en la escuela, donde quiera? Y decimos, ¿cuándo la comunidad? Oramos por la paz en México, por lo que pasa allá, pero hay otros países. Hay otras comunidades, en la ciudad de Guatemala, en Honduras. Honduras es el país más violento de Latinoamérica, no es México. En tantos lugares. Señor, ¿cuándo se arreglará todo esto? Se arreglará cuando comience en la casa de Dios. Cuando comience en el pueblo de Dios. Y Dios estaba guiando a Zorobabel, a sus seguidores, a Nehemías, a Esdras, en las diferentes fórmulas, para que ellos restauraran, se arreglara la ciudad, el templo y la adoración. En capítulo 6 de Nehemías, verso 15, capítulo 6, solo el verso 15. Miren qué frase sencilla. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Se arregló? No se restauran niños Dios, ni se restauran tazas, pero se restauran los pueblos. Amén. Hay un tiempo para hacerlo. Estos hombres de Dios obedecieron la voz de Dios. Aún Ciro, que era un rey pagano, y posteriormente el rey Darío también obedecieron a Dios. No eran del pueblo de Dios, pero fueron más obedientes a Dios que el mismo pueblo de Dios. Y ustedes saben que a veces la gente de afuera de la iglesia da mejor testimonio de Dios que los que están adentro. Ahí estaban ellos, restaurando, guiando, corrigiendo. Cuando se restaura el pueblo, se restaura la adoración. La restauración se convierte entonces en algo de salvación. El pueblo de Israel entero tenía que ser restaurado. No solamente el templo, las murallas, la ciudad, el culto, el pueblo de Israel. Vamos a ver Jeremías 2, 13 al 22, para que ustedes vean la condición en que se vivía. Solamente un resumen. Jeremías 2, 13 al 22. Jeremías 2, 13 al 22. Voy a leerlo bastante, lo voy a leer y vamos a seguir. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y sigo leyendo,
en el verso 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová el Señor, Jehová de los ejércitos. 22. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas con ramera, como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Está utilizando unas figuras de lenguaje para explicar la rebelión del pueblo de Israel. Que Dios le había dado todo, Dios lo había cuidado todo, y está comparando al pueblo de Israel como si fuera una ramera que se mezcla y se junta con cualquiera, porque empezaron a adorar cuanto Dios había. Según Israel invadía a los pueblos metían sus dioses a ellos y ellos lo aceptaban. Es decir, permitían que la influencia mala de su alrededor fuera llenando al pueblo de Israel. El verso 22 le dice, aunque te laves con lejía y amontones sabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. No puede hacer nada Israel. El pueblo no puede hacer nada. Una cosa es restaurar las cosas físicas, pero el pueblo de Israel necesitaba ser restaurado, llevado a aquello que originalmente Dios había querido hacer con ellos. Pero nada podían hacer. Escuchen en el Salmo 80. Escuchen en el Salmo 80. Escuchen el Salmo 80, verso 1 al 7. A ver qué opina Dios al respecto. Salmo 80, 1 al 7. Dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Está refiriéndose a las tribus de Israel. Y ven a salvarnos. Porque también tenemos que restaurarnos nosotros. Oh Dios, restáuranos. Ahí está la frase. A ver, todos juntos, digan, oh Dios, restáuranos. Díganle, oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es decir, devuélvenos a nosotros el estado original donde reflejemos el rostro, la imagen de Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Nosotros necesitamos ser restaurados. Solo Dios puede hacerlo. Él que nos hizo, el que nos creó. Él es la esperanza de todos los tiempos. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús va a ascender a los cielos, al pueblo de Israel todavía entendía esto que yo le estoy diciendo. Este concepto que yo estoy planteando aquí, el pueblo de Israel lo sabía, lo entendía. Miren ustedes, Hechos 1 al 6. Hechos 1 al 6. ¿Ok? Hechos 1 al 6. Jesucristo había muerto, resucitado, se había reunido con los apóstoles, les había ofrecido el Espíritu Santo y estaba listo para ascender a la diestra del Padre. Vean ustedes Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, todavía en los tiempos de Jesús no habían logrado la restauración de la salvación, la restauración del alma. Y todavía en los tiempos de Jesús ellos entendían que había alguien que lo podía hacer. Y en los tiempos de Jesús la pregunta está clara. Jesús, tú lo puedes hacer.
Tú puedes restaurar todo. Tú puedes restaurar el reino de Israel, puedes restaurar nuestras almas. De aquí la pregunta, ¿lo restaurarás? Por supuesto, su mente sigue siendo una mente limitada a las cuestiones sociales y políticas y religiosas del pueblo de Israel. Era algo que no entendían mucho ni siquiera los mismos apóstoles. Pero ustedes y yo sabemos que lo que Cristo quiere restaurar y cambiar es el alma humana. Es nuestro ser interior. Es cierto que tiene que ser restaurado el tiempo, la adoración. Es cierto que tiene que ser restaurada la sociedad. Es cierto que tiene que estar restaurado el país, como piden esta gente a Jesús. Es cierto que nuestra nación entera, el mundo entero necesita ser restaurado. Pero la necesidad más personal es el alma humana. Nosotros necesitamos la restauración. En los tiempos de Jesús, esa era la esperanza. Hoy sigue siendo la misma esperanza. No hay otra. Nosotros necesitamos esa restauración. Vamos de nuevo ahora al capítulo 3 de Hechos, donde empezamos. ¿De acuerdo? ¿Ok? También vamos ahora al capítulo 3 de Hechos, donde empezamos. Ahora vamos a regresar al verso, en el capítulo 3, al verso 19, 20, 21 y 22. Bien, ahora estamos ya listos con todo lo anterior. Así que, ¿qué? Ajá, ¿cómo vamos a ser restaurados? Lo mismo que le pedí al pueblo de Israel. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Se acuerdan que Jeremías decía que ni aunque te laves con lejía te lo puedes quitar? Dios dice, con lejía ni con jabón, ni con gasolina, ni con tiner te lo puedes quitar. Pero con la sangre de Cristo sí puede. Amén. Amén. Él sí puede hacerlo. Para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué Señor? Del mismo que le están diciendo que restaure al pueblo de Israel. Para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Es decir, hasta que Cristo ascienda, esté allá en el cielo, y Él venga otra vez a este mundo, nos visite de nuevo y arregle todo en su segunda venida. Y entonces todo será restaurado. Entonces se tomará el vaso, se pondrá en el lugar que le toca y se llenará de agua. Y será completo. Y aquella taza que trató de Marvé arreglar, que solo le hizo pedacitos y que no hay gente que pueda hacerlo, Dios lo compondrá exactamente como fue hecha. Y no habrán falta ni necesidad de letreros, restaurar niños dioses, porque nuestro Dios mismo nos visitará. Nosotros somos ese pueblo, somos la casa de Israel. Romanos 11. Somos este pueblo que tiene que ser restaurado. Romanos 11, versos 11 y 12. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Lo que está diciendo es que por la causa del pecado del pueblo de Israel, que ya leímos cuando Jeremías, ¿recuerdan ustedes toda la maldad del pueblo de Israel? Que por la causa del pueblo de Israel y del mundo entero, Dios envió un Salvador que no solamente va a salvar a Israel, sino que nos va a salvar a nosotros también. Por eso menciona a los gentiles. Los gentiles quiere ser, para aquellos que no están familiarizados, los gentiles es una referencia que los judíos hacían a todas las naciones que no fueran judías. O sea, para los judíos habían dos tipos de personas: nosotros y ellos. Los judíos y los gentiles, fueran de donde fueran. Fueran cubanos, puertorriqueños, mexicanos, italianos, griegos, de lo que sea, ¿no? Lo que está diciendo es entonces que por la causa del pueblo de Israel,
ese Jesucristo que va a restaurar a Israel, también nos va a llevar de paso a nosotros. Amén. Es para todos nosotros. ¿Acaso no saben ustedes? Todo el mundo, hasta los borrachos, yo lo he oído decir. Borrachos, es que de tal manera amó Dios al mundo. Todos lo saben. Que Dios amó al mundo entero y ha enviado a su Hijo Jesucristo para que el que cree en Él no se pierda y sea restaurado, sea regresado a su estado original. Romanos 11, ahí mismo, versos 17 al 36, es demasiado, hay una referencia, hay una, se está utilizando una figura de lenguaje donde se está comparando un árbol de olivo, una mata de olivo, son árboles en realidad, que se le desgaja una rama y se le injerta a otra rama. Y muchos de ustedes saben este asunto de injertar ramas en la cuestión del proceso de los arbolitos y de las plantas y de otro tipo de árboles, ¿no? Que se le pone, no, pero se le mete ahí. Y está diciendo que nosotros somos injertados al olivo. Esa es la referencia que nos da. Que nosotros venimos a ser parte de ese árbol de olivo que simboliza al pueblo de Israel. Ahora nosotros somos parte de él. De modo que como va a ser restaurado el pueblo de Israel, nosotros seremos también. Nosotros somos el pueblo de Israel por la causa de Israel mismo y de Cristo Jesús. La restauración de Israel entonces es la nuestra. Nosotros somos restaurados por Él. Voy a leer algunos versículos nada más adicionales del capítulo 11 de Romanos. Y voy a leer en los versos 28 de Romanos 11. Voy a leer desde el 30, Romanos 11. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, está hablando de nosotros, ¿no? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros éramos desobedientes a Dios? A ver, honestamente, levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos sido desobedientes a Dios? Está hablando de nosotros, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también es decir, como desobedecieron los judíos, Dios mandó un salvador para los judíos que nos sirve a nosotros. Así que porque desobedecieron los judíos, nosotros que también desobedecemos, podemos ser salvos por el mismo Jesucristo. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, y miren, usted dice, es que yo no entiendo eso. Pues yo tampoco. Miren cómo lo dice Pablo. Miren cómo lo dice Pablo. Dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Está diciendo Pablo, no lo entendemos, pero pasa. Amén. Así pasa. Porque solamente Él conoce en su sabiduría. No sé cómo, pero en Cristo todos somos restaurados. Amén. Dios lo ha arreglado. Él lo ha hecho. Hay una restauración personal. La restauración es entonces volver a nuestro estado original. ¿Cuál es nuestro estado original? Vamos al principio de la Biblia. A ver entonces, ¿cómo es que debe de quedar ese vasito que se rompió? O esa taza que me rompió Marvel. Vamos a ver cómo es que debe de quedar. Génesis 1. Verso 26 y 27. Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
¿Cómo debemos de quedar entonces cuando seamos restaurados? O sea, si es regresar al estado original, ¿cómo es? A imagen de Dios. Dios es santo, amén. Dios es santo, es decir, limpio, libre de pecado. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ah? Si somos restaurados, vamos a regresar a como éramos, como Dios nos hizo primero, a la imagen y semejanza divina. Y voy a seguir leyendo. Y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó y los bendijo Dios. Cuando seamos restaurados, entonces nosotros regresamos no solamente a esa imagen, no solamente regresamos a la imagen de cómo Dios nos hizo originalmente, ese estado de relación con Dios, de santidad, que todos ustedes y yo sabemos que con Adán y Eva se cayó. Pero yo siempre les recuerdo, no le echemos la culpa a Adán y Eva, porque usted hizo sus propios pecados. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, que no le echemos la culpa al otro. Dios nos vuelve a ese estado original, que incluye, como leímos, el derecho a ser bendecido por Dios, a tener todas las cosas. Sigue leyendo este versículo. Sigue leyendo este versículo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La restauración incluye no solamente nuestro estado, pero el estado de todos los que Dios ha creado. El derecho de nosotros de vivir y disfrutar y cuidar toda la creación que hemos destruido. Ya es innecesario decirlo, pero lo recordamos. Este mundo lo ha destruido el hombre. ¿Sí o no? ¿Quién hace las guerras? ¿Quién corta los árboles? ¿Quién destruye las siembras? El hombre. Dios lo va a restaurar todo. Vamos a tomar esto con calma porque vamos a ver más. Vamos a ver en Efesios 2, 1 al 10. En Efesios 2, 1 al 10. De nuevo, son demasiados. Tuve que escoger alguno porque es demasiado en esto. En Efesios 2, 1 al 10, voy a ver qué tanto leo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué? Nos restauró. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. No esperamos que la gente de la iglesia, los cristianos, sigan andando igual que antes. Por ahí yo leí en Facebook, se habla mucho de que la gracia de Dios ya, que el pecado ya, que el Hijo de Dios no cae. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que somos salvos para seguir pecando? Ahora un poquito en voz más baja, Esther, por favor, para que me ayudes, ¿ok? Ahora en voz baja, en silencio. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. En otro tiempo, pues supone que ahora somos restaurados, ¿no? Haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos, de nuevo el pasado, por naturaleza hijos de ira. O sea, ya no tienes que seguirte enojando por cualquier cosa, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Los lugares divinos. Pero voy un poquito más. Romanos 8:21. Romanos 8:21. Nota este versículo. Yo les recomiendo mucho esto a los cristianos que les gusta escudriñar bien las Escrituras y entender las cosas más profundas de Dios, de los planes divinos.
este versículo, Romanos 8:21. Escuchen bien, porque también la creación misma, o sea, no solamente el ser humano, ¿se acuerdan que hablamos que Dios nos hizo su imagen y semejanza y nos dio un mundo maravilloso y bueno, pero que fue dañado? ¿Se acuerda que ha sido dañado por la humanidad? Pero Dios no solamente está restaurando al ser humano, al hombre, a la persona. Escuchen, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La restauración va a incluir el mundo entero. Cristo lo quiere arreglar todo. Demos la oportunidad a Dios. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo será ese momento en que el templo, el culto, la adoración, el alma humana, esta tierra entera sea restaurada? Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Versos 16 al 27. Ahora me sigue. ¿Está bien? Apocalipsis 21, 16 al 27. Y midió su muro. ¿Se acuerda cuando arreglaron los muros de Jerusalén? ¿No? Que fue Nehemías y los demás reconstruir los muros, ¿no? Midiendo y todo, arreglando los albañiles. Ahora está hablando igual. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. Uy, ya la cosa mejora. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Así están todos los... Precioso, ¿no? Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de la ciudad del Cordero. La restauración de Dios, el templo no es material, Cristo es el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna. Y cuidado que las puestas del sol son hermosísimas. Y las lunas llenas, tremendas de hermosas. Pero no será necesario nada de eso, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas, ¿cuáles? Las que hubieran sido ¿qué? Salvas. Los que no son salvos no. Andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Así que no tienen que cerrarla tampoco noche, porque no hay noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los restaurados? Los que los nombres están inscritos en el libro del Cordero. ¿Su nombre está ahí? ¿Está escrito su nombre allá arriba? ¿Lo ha escrito Jesucristo, su nombre? Entonces se restaurarán todas las cosas y volverán a ser como eran originalmente. Una pareja joven le gustaba viajar por las montañas. Fueron a un pueblito muy pintoresco, muy bonito, arriba en los Andes. Muy bonito. Aquel pueblito le gustaba ir mucha gente a visitarlo, verlo por lo bonito y lo pintoresco que era.
Y por la misma belleza había mucha gente que se dedicaban a pintar cuadros, ¿no? a pintar escenarios del pueblito. Y aquella pareja vio entre las pinturas que estaban ofreciendo así en la calle, se detuvo en un momento, le llamó mucho la atención una de estas pinturas, la vio soberbia, hermosa, le gustó demasiado a aquella pareja. Y la vieron y la compraron. Y se llevó, le gustó aquel cuadro y lo puso en el medio de la sala. Y ahí pasaron los años y tenía siempre su cuadro, cada vez lo veía, se acordaba del pueblito, muy bonito el cuadro, con todas las figuras del pueblo, de las casitas, del burrito, todo eso lindo de esos pueblitos. Ahí estaba un cuadro perfecto, bien hecho, bien dibujado, bien pintado. Y ahí estuvo, y pasaron los años, pero el cuadro empezó a deteriorarse. Y llegó un tiempo una tormenta, y vino una tormenta y se metió por la chimenea el agua y también le cayó encima al cuadro, a la pintura, y se la acabó de deteriorar, casi no se notaba ya la pintura. Habían pasado muchos años, pero ellos ya también viejitos recordaban tanto aquel día que habían ido a pasear por ese pueblo de su luna de miel, y ahora recordaban ese cuadro que estaba tan deteriorado y decían, no queremos estar así, y lo amaron tanto y agarraron su cuadro y se fueron de nuevo a buscar el pueblito aquel donde lo habían comprado. Y yendo ahora en su carrito, van mirando a ver si ven otro cuadro igual, y no había ninguno igual. Pero mientras caminaban, ven un poquito más arriba un letrero que decía, se restauran pinturas. Y dice, pues vamos a ver si aquí nos lo arreglan el cuadro. A ver si pueden renovar, restaurar este cuadro. Y ahí vienen y lo atienden. Y allá al fondo se ve un ancianito pintando otros cuadros. Y viene y le dice a la persona allí que estaba atendiendo, dice, mire, traigo este cuadro a ver si me lo pueden restaurar, esta pintura, a ver si me la pueden restaurar. Y la muchacha que estaba mirando la pintura le dice, está bien, déjeme llevársela a mi abuelo. Y fue donde el anciano, y allá en el fondo se ve que conversan, y el anciano dice sí, y vuelve. Y la muchacha con la parejita, que ya de ancianos también, le dice, mire, él lo puede restaurar. Él dice que sí, que lo va a restaurar. ¿Quiere dejarlo un tiempo? Dice, ¿cuánto? Déjalo 3 días. Y se fue y se lo llevó al anciano. Al tercer día, regresan ellos, de nuevo a buscar su cuadro. Y la muchacha se lo entrega. Y ellos ven aquel cuadro y dicen, oye, es idéntico como cuando lo compramos. Idéntico, quedó exactamente igual. Y ellos dos se apreciaban, el esposo y la esposa, ya ancianos, se abrazaban. Qué bonito, el cuadro está exacto como cuando yo lo compré. Y le dice a la muchacha, oye, qué bien, se quedó exacto como nosotros, así mismo era el cuadro. Dice, ¿quién lo hizo? Dice, mi abuelito lo arregló. Dice, ¿quién es él? Él es el que pintó este cuadro. Por eso él sabía cómo arreglarlo. En las manos de aquel que lo creó todo. En las manos de Dios. Él nos puede restaurar a que seamos como debemos de ser, como Dios quiere. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir esa vida restaurada? En esta cuarta R de nuestra predicación, la del domingo que viene quizás no les guste, mucho mejor aprovechen esta porque la del domingo quizás no les guste. Pero Dios quiere restaurar, quiere devolvernos el lugar que nos toca de hijos de Dios, quiere devolvernos esa imagen. ¿Cuánto ustedes quieren que Dios restaure su vida? Así como aquel anciano agarre el cuadro otra vez que con el tiempo se ha destruido, que con el tiempo su vida ha sido desgastada y que han habido tormenta, llévesela de nuevo a aquel al que lo hizo. Él lo va a hacer de nuevo, Él lo va a restaurar. Todos los que deseen, yo les invito a que vengamos a orar un ratito al altar. ¿Qué les parece? Vénganse aquí un ratito al altar. Vénganse con ese amor, con esa pasión. Y dice, Señor, restaura mi vida, restaura mi hogar, restaura mi trabajo, restaura mi pueblo, restaura mi país. Restaura este país, Señor. Vamos a pedirle a Dios por la restauración de su pueblo, por la restauración de nuestro hogar, por la restauración de la familia, de nuestra ciudad.
Y aquellos que son mexicanos, oren por su país, que Dios los restaure también. Venga el Señor, venga el Señor. Y todos los demás que deseen, acérquense de pie aquí al altar también y vamos a orar juntos. Y aquí tendremos luego la bendición. Vamos a orar juntos. Señor y Padre nuestro, santo eres, Señor. Oh Dios, Señor, regresa, Señor, restaura, Señor. Restaura a tu pueblo, restáuranos a nosotros que somos pueblo tuyo ahora, Señor. Oh Padre, por amor de tu nombre, porque tú de ambos pueblos hiciste un solo pueblo, dice la palabra de Dios en Efesios, porque somos un solo pueblo, creados en imagen tuya. Restáuranos, Señor, restaura tu pueblo, restaura las naciones, restaura la familia. Restaura nuestra alma, Señor, y levántanos, Señor, para amarte y servirte. Restaura nuestro hogar. Oh Padre, restaura nuestro espíritu y devuélvenos, Señor, a una relación hermosa contigo, a un estado de comunión contigo, a un estado de respeto, de servicio. Restaura la adoración, restaura el templo, restaura, Señor, la ciudad. Oh Dios, queremos ser como tú nos hiciste. Algún día tú vas a venir y lo vas a hacer plenamente, pero te pedimos que lo inicies en nuestros corazones, en nuestras vidas. Restáuranos espiritualmente a imagen tuya, en tu santidad, y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios.